quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó.
siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. A capella. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios, así que le invito por favor a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 2. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 19 al versículo 22, pero vamos a leer desde el 11. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé si alguna vez te preguntaste por qué hay que ir a la iglesia. ¿Por qué simplemente no puedes quedarte en tu casa, leer la Biblia, tal vez escuchar algunos sermones por internet, escuchar algunas alabanzas y con eso ya es suficiente? Tal vez te preguntaste alguna vez ¿por qué debo ir todos los domingos a la iglesia? No puedo ir, bueno, algunos domingos sí, algunos no. Si Dios está en todos lados, ¿por qué debes ir a la iglesia? Y recuerdo que cuando no era creyente y estaba en un colegio católico, usaba muchas veces, le hacía este argumento, o le hacía esta pregunta a las personas, a los católicos. ¿Por qué uno debe ir a la iglesia si Dios está en todos lados? Y tal vez vos tenés ese pensamiento. ¿Por qué tenés que ir a la iglesia si Dios está en todos lados? ¿Por qué simplemente no podés quedarte en tu casa, mirar un buen sermón y nada más? Tal vez vos mirás la iglesia como un buen lugar, pero no ves su importancia. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué debes congregarte? ¿Por qué debes ir a una iglesia? ¿Debemos ir a una iglesia o eso era para antes? Pero ahora ya con el internet, con todas las predicaciones a las cuales podemos acceder, con la alabanza a la cual podemos acceder, ya no es necesario congregarnos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué debes congregarte? Como dije antes, ¿debes hacerlo todos los domingos? Si un día hace frío y estás cansado, ¿debes ir a la iglesia? O bueno, simplemente como estás cansado, no tienes muchas ganas, te quedas en tu casa y, bueno, como dije antes, miras una predicación y ya está, o lees la Biblia en tu casa, o orás en tu casa. Es una pregunta, no sé si te la habrás hecho, pero ¿por qué? ¿Por qué debes congregarte? Bueno, eso es lo que me gustaría que podamos responder en este texto de hoy, Efesios 2, de 19 al 22. ¿Por qué debes congregarte? Y me gustaría darte 3 motivos por los cuales tanto vos como yo debemos congregarnos. 3 motivos por los cuales debes congregarte. En primer lugar, debes congregarte, si sos un creyente, porque somos ciudadanos del mismo pueblo, versículo 19. En segundo lugar, debes congregarte porque somos miembros de la misma familia, también versículo 19. Y en tercer lugar, debes congregarte porque somos parte del mismo templo. Así que eso es lo que me gustaría que podamos ver hoy. 3 motivos por los cuales debes congregarte. Y para meternos en contexto de este pasaje, habíamos visto o vemos en el texto que a partir del capítulo 2 de Efesios, Pablo está hablando de cómo era nuestra condición en Cristo antes y cómo es nuestra condición ahora como creyentes. Pablo de capítulo 2, versículos 1 al 10, nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora por Cristo tenemos vida. En capítulo 2, versículos 11 al 18, vemos que Pablo desarrolla que estábamos enemistados con Dios, judíos y gentiles estaban enemistados con Dios, pero que en Cristo Dios ha reconciliado a ambos pueblos, a judíos y a gentiles. En Cristo Dios los ha reconciliado consigo mismo. Eso lo vemos, noten ahí en el versículo 16 de capítulo 2. Y mediante la cruz de Cristo, reconciliar con Dios a ambos. O sea, ambos es judíos y gentiles. Así que vimos que estábamos muertos y en Cristo tenemos vida. Vimos que estábamos enemistados con Dios y por medio de Cristo fuimos reconciliados. Pero también vimos, y ese es el punto de Pablo en toda esta porción, que no solamente fuimos reconciliados con Dios, sino que también fuimos reconciliados entre nosotros. Judíos y gentiles que estaban enemistados ahora son parte de un solo cuerpo. Noten ahí de vuelta en el versículo 16. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que la enemistad que había entre judíos y gentiles
ya no está más. Tanto judíos como gentiles que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, ahora son un solo cuerpo. Noten en el versículo 16, ahí dice, ambos en un solo cuerpo. Así que ahora somos uno. Y a partir del versículo 19, Pablo va a dar la conclusión de esto. O sea, dado que en Cristo fuimos reconciliados con Dios, dado que en Cristo fuimos reconciliados entre nosotros, judíos y gentiles, han sido reconciliados, Pablo a partir del versículo 19 va a dar la conclusión. Noten lo que dice el versículo 19. Dado esta reconciliación, así que, esa es la conclusión, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y el primer motivo que me gustaría que podamos ver de por qué debemos congregarnos, lo vemos en el versículo 19, porque somos parte del mismo pueblo. Somos parte del mismo pueblo. Noten ahí que dice, ya no sois extranjeros y advenedizos. La palabra, extranjero es clara y la palabra advenedizo es lo mismo, es similar. Quiere decir un ciudadano extranjero. Uno que vive en un lugar sin el derecho que tienen los ciudadanos de ese lugar. Podríamos decir podríamos traducir la palabra también como forasteros. Y la realidad es que en el Antiguo Testamento, los forasteros residentes en Israel gozaban de algunos derechos, pero no tenían los mismos privilegios que los israelitas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en Éxodo capítulo 12, versículo 43, Moisés, o Dios, por medio de Moisés, dice que ningún extranjero y jornalero podía comer de la Pascua. Lo leo, dice, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ello, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieren circuncidado. Y acá dice, versículo 45 de Éxodo 12, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. Así que había una distinción en el Antiguo Testamento entre un israelita y un extranjero. Ahora, los israelitas debían tener misericordia de los extranjeros, y uno de los motivos es porque ellos fueron extranjeros o fueron forasteros en Egipto. Así que, si bien los israelitas debían tener misericordia, los extranjeros o los forasteros no tenían los mismos privilegios. Israel, el pueblo de Dios, los extranjeros podían gozar de algunos privilegios, pero no tenían los mismos privilegios. Pero Pablo nos dice que mediante Cristo, que hizo de los dos un solo pueblo, de los dos un solo cuerpo, ahora sí gozan de los mismos privilegios. Por eso noten en el versículo 19 dice, así que, va a dar la conclusión Pablo, dado que esta enemistad ya no está más, dado que Cristo abolió esa enemistad que había, así que ya no sois, le está hablando a los gentiles ahí, ya no sois extranjeros, porque antes lo eran. Antes eran extranjeros. Antes no eran parte del pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice, noten, en el versículo 11. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. No eran parte del pueblo de Dios. Pero ahora dado que en Cristo, mediante la cruz, Cristo de los dos hizo un solo pueblo, ahora dice Pablo, ya no son los gentiles, nosotros los gentiles, extranjeros. Pertenecemos al mismo reino, al reino de Dios. Dice Colosenses 1:13, hablando de Dios, que nos ha librado de la potestad del aire y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora tanto judíos como gentiles pertenecen al mismo reino, al reino de Dios. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, tanto judíos como gentiles, pertenecen al reino de Dios. Por eso dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:12, escribe Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino. Dios que os llamó a su reino. Bueno, y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la metáfora acá de extranjero y ciudadano, que Pablo da en el versículo 19, ya no somos extranjeros, sino en contraste con eso somos
ciudadanos apunta a una nación. Esa es la metáfora que está usando Pablo acá. Apunta a que ahora todos somos parte, judíos y gentiles, de la misma nación, de la misma... no somos extranjeros, somos ciudadanos del reino de Dios. Y esto es interesante porque habla de una comunión, claramente. Por ejemplo, solamente para dar 2 ejemplos, cuando vos, no sé si alguna vez has ido a la cancha a ver algún partido de fútbol, pero cuando estás ahí en la cancha y tu equipo hace un gol, generalmente lo que sucede es que te abrazás con el que tenés al lado y tal vez ni lo conoces, no sabes ni su nombre ni nada, pero por el simple hecho de ser parte del mismo equipo, es como que son compañeros y ahí uno, depende de la situación encima del gol, se abraza, grita como si fuesen íntimos amigos. ¿Por qué? Porque son parte del mismo equipo. Y sucede lo mismo a veces con los países. Si tal vez, no sé, viajás al extranjero, sos argentino, por dar un ejemplo, y viajás al extranjero y estás pasando tal vez a una situación difícil, seguramente, y pasa no en el 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos, te cruzás a otro argentino y si vos estás en una necesidad, lo más probable que este argentino, si vos sos argentino, te ayude, te dé una mano, digamos. ¿Por qué? Porque sos parte del mismo país. Bueno, en la Biblia acá, Pablo está usando esa referencia y lo mismo pasaba, dije recién, con Israel y los extranjeros. No eran lo mismo. Pero ahora Pablo dice, ahora sí son lo mismo. Ahora son parte de la misma nación. Ahora son un solo cuerpo. Ahora no hay distinción entre judíos y gentiles en Cristo. Si vos sos un creyente, sos un ciudadano del reino de los cielos. Somos parte del mismo reino. Bueno, tal vez te preguntás, yo dije que íbamos a ver 3 motivos por los cuales debes congregarte, y el primero es que somos ciudadanos del mismo reino, y tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con congregarnos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en primer lugar, que la metáfora de ciudadanía, ya solamente por usar esa metáfora, Pablo está hablando de una comunidad. No da la ilustración de son ahora granjeros, que tal vez vos podés ser granjero y no estar conectado con otros. Pablo da la ilustración de Dios en su palabra acá nos da la ilustración de una ciudadanía, lo cual ya de movida nos da la idea de que es algo en comunidad, en conjunto. Y en segundo lugar, es que nosotros somos llamados a expandir el reino de Dios, lo cual lo hacemos mediante la predicación del Evangelio. Nosotros somos llamados a llevar el mensaje del reino, el mensaje que llama a las personas a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en Cristo. Como ciudadanos del reino somos llamados a proclamar ese mensaje. Y ese mensaje, ese ministerio de llevar el Evangelio a otros, se hace a través de una iglesia local. El reino de Dios claramente son todos los creyentes de todo el mundo, y esta es la referencia de Pablo acá, todos los creyentes judíos y gentiles de todo el mundo que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, son parte del mismo reino, absolutamente todos los creyentes, pero ese reino universal, vamos a decir así, se expresa en iglesias locales. En el contexto de la iglesia local es que nosotros expandimos el reino de Dios. Voy a leer un versículo que se encuentra en Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, le dice Pablo a los filipenses, o que esté ausente, porque Pablo estaba preso, mismo contexto de acá, oiga de vosotros, de los filipenses, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Noten que la evangelización en ese contexto de Filipenses está en el contexto de una iglesia local. Pablo dice que ellos estén firmes en un mismo espíritu, la idea es en un mismo sentir, combatiendo todos juntos, unánimes, en unidad, por la fe del Evangelio. Que ellos estén unidos, llevando el Evangelio a otros, predicando el Evangelio. Por lo tanto, la evangelización
no es algo que se hace de forma aislada, sino que se hace en el contexto de una iglesia local. Y el Señor Jesús oró en Juan 17:21, antes de ya horas de ir a la cruz. Dice, para que todos sean uno, el Hijo está hablando al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Noten el propósito de esta unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que las personas, al ver la unidad de la iglesia, en un sentido van a ver que el Evangelio es real. Y si bien claramente Cristo está orando por la iglesia universal se expresa en iglesias locales. Dice Packer en su teología concisa, en el mundo, esta iglesia única, la iglesia universal, se presenta bajo la forma de congregaciones locales, cada una de ellas llamadas a realizar el papel de construir un microcosmo, una muestra representativa en pequeña escala de la iglesia en su conjunto. Esto explica cómo es posible que para Pablo la iglesia universal sea el cuerpo de Cristo, como por ejemplo cita en 1 Corintios o este pasaje de Efesios, y también lo sea la congregación local. O sea, lo que está diciendo acá este autor es que Pablo llama iglesia, o a la iglesia la llama el cuerpo de Cristo, y este título lo aplica, o esta metáfora lo aplica tanto para la iglesia universal como también para la iglesia local. Si vos no te estás congregando, no te congregas en una iglesia local, ¿cómo va a ver el mundo la unidad del Evangelio? La evangelización no está desconectada de la iglesia local, al contrario, la evangelización está unida a la iglesia local. Por eso vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3, que Pablo y Bernabé son llamados a las misiones en el contexto de la iglesia local. Lo voy a leer. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando en el contexto de la iglesia de Antioquía, una iglesia local. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Noten que Pablo y Bernabé son llamados no como llaneros solitarios, sino que son llamados en el contexto de una iglesia local. Porque la evangelización nuevamente se hace en el contexto de la iglesia local. Bueno, en Filipenses 2, versículos 14 en adelante, Pablo les manda a los filipenses a resplandecer como luz en medio de una generación maligna e imperversa. Y lo que iba a resplandecer como luz era esa iglesia local. Así que, como dije antes, la evangelización se da en el contexto de una iglesia local. Y si bien Pablo, en este texto que estamos leyendo, versículo 19, dice que tanto judíos como gentiles de todo el mundo son ciudadanos del reino, nuevamente esa ciudadanía universal se expresa en iglesias locales. No podemos cumplir correctamente la gran comisión de expandir el reino de Dios, de llevar el evangelio sin ser parte de una iglesia local. Ahora, claro que podés predicar el evangelio sin ser parte de una iglesia local, porque la iglesia local no salva a nadie. Dios salva a personas por medio de la predicación de su palabra, y claro que vos podés no ser parte de ninguna iglesia local y podés predicar el evangelio a alguien y Dios la puede salvar a esa persona. Claramente que sí. Pero las excepciones no son la regla. Por dar una ilustración, Dios puede usar un inconverso para salvar a alguien. Aunque Dios nos dice que los creyentes debemos llevar el evangelio. Dios puede ser un inconverso, y no sé si alguna vez lo habrán escuchado. Un día se lo pediremos que lo cuente, pero Mariano, nuestro pastor de Carapachay, uno de nuestros pastores, él cuenta su testimonio que a él le predicó un inconverso. A él le predicó el evangelio un no creyente. Y Dios lo salvó. Porque Dios es Dios y no nos pide permiso para hacer las cosas. Pero
pero las excepciones no debemos hacer la regla. Lo acabé de citar. La regla que vemos es que la iglesia local está expandiendo el evangelio. Como dije recién, Pablo y Bernabé salen a las misiones de la iglesia local. Los filipenses son llamados a combatir unánimes, todos juntos, por la fe del evangelio. Son llamados a brillar ahí en Filipos, en medio de una generación maligna y perversa. Y vemos, no lo voy a leer por tiempo, pero lo pueden leer después, en Hechos 14, 26 al 28, Pablo y Bernabé vuelven de su primer viaje misionero. ¿Y a dónde van? A la iglesia de Antioquía, de la cual habían salido. ¿Y qué hacen? Rinden cuentas. Le cuentan a los hermanos de su iglesia cómo Dios obró. Así que vemos que la metáfora de ciudadanos no son llaneros solitarios. Es la iglesia local la que envía, y es en el contexto de una iglesia local que la evangelización se da como Dios quiere, como Dios lo manda en su palabra. Cito de vuelta a Packer en su teología concisa. Dice: la tarea de la iglesia consiste en hacer visible el reino invisible, es el reino universal. Leo nuevamente: la tarea de la iglesia consiste en hacer visible el reino invisible por medio de un estilo de vida cristiano que sea fiel y dé testimonio. Así que claro que la iglesia local importa. Claro que la iglesia local es el medio que Dios usa para expandir su reino. Por tanto, si sos un creyente, debes ser parte de una iglesia local. Y voy a hacer esta aclaración: la iglesia local no salva a nadie. Nadie se salva por ir a una iglesia local. Claramente que no. Pero vemos que cuando Dios salva a una persona, la hace parte de su pueblo, lo cual quiere decir una vida en comunidad. Y ese pueblo se refleja o se hace visible mediante iglesias locales. Por eso la iglesia local refleja también una verdad espiritual. Todos los creyentes son parte del mismo pueblo, pero nuevamente eso se expresa en iglesias locales. Así que para cumplir correctamente la gran comisión debemos ser parte de una iglesia local. Por eso salimos a las misiones. Por eso creemos que la mejor manera de hacer misiones es fundando iglesias. Y por eso es lo que Pablo hacía. Pablo no iba a predicar el evangelio y dejaba a la persona que cada uno haga lo que quieran. Predicaba el evangelio y fundaba una iglesia. ¿Por qué fundaba una iglesia Pablo? Porque es lo que Dios manda en su palabra. Así que vemos en primer lugar que Pablo les dice a estos hermanos: ya no son extranjeros, ahora son ciudadanos del mismo reino, son parte del mismo pueblo. Así que el primer motivo por el cual debemos congregarnos es porque somos ciudadanos del mismo reino, del mismo pueblo, y como ciudadanos es en ese contexto que debemos llevar el evangelio. En segundo lugar, el segundo motivo por el cual debemos congregarnos es porque somos miembros de la misma familia. Noten ahí en el versículo 19, dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuevamente, la metáfora que Pablo usa acá no es individualista, sino es comunidad. Ciudadanía, comunidad. Familia, comunidad. Y la familia muestra otro tipo de unidad. Y tal vez una unidad más cariñosa, podríamos decir de alguna manera. La familia tiene que ver más con, por decirlo de alguna manera, de puertas para adentro. Y a la iglesia se la describe como familia. Por ejemplo, en Gálatas 6:10, Pablo dice que debemos hacer, mientras tengamos oportunidad, debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y obviamente, si bien se aplica a cualquier creyente, claramente, el creyente más cercano que tenemos son nuestros hermanos de la iglesia local. Así que cuando la idea de acá de familia da la idea de una comunión más íntima. Y Jesús, en los evangelios, en una oportunidad, su familia de sangre, su mamá y sus medio hermanos,
se corre el rumor de que Jesús está fuera de sí. Entonces, Jesús estaba con una multitud en una casa y la familia de sangre no puede entrar, así que lo mandan a llamar a Jesús. Y una persona le dice a Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús responde, mi madre y mis hermanos son todos los que creen en mí. ¿Por qué dice eso? Porque la familia ahora, la familia de la fe, son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y la idea de familia nos da acá la idea de cuidado, de amor, de afecto, de intimidad. Así que Pablo está diciendo, ya no son enemigos, sino que ahora son parte de la misma familia y por eso deben amarse el uno a otro. Como parte de la misma familia deben cuidarse los unos a los otros. Y vemos que la iglesia, en el desarrollo del libro de los Hechos, la vemos viviendo como una familia. En Hechos 2 nos dice los primeros convertidos que ellos tenían comunión en el partimiento del pan, dice que comían juntos, con alegría y sencillez de comunión. La idea de comer juntos es la idea justamente de comunión, de intimidad, como una familia. Vemos que luego, un poco más adelante, cuando algunas personas de la iglesia ahí en Jerusalén estaban pasando necesidad, las personas, los creyentes, empiezan a vender sus bienes y a poner todo en común. No porque eso sea un mandamiento para la iglesia hoy, pero sí lo hacían porque había una necesidad. Y la mejor manera de suplirla era esa. ¿Y por qué lo hacían? Porque veían a los otros creyentes como parte de su familia. Y eso es lo que vemos en Hechos. Vemos a la iglesia ahí en Jerusalén, viviendo como una familia. Los israelitas, por ejemplo, debían cuidarse los unos a los otros. Y vemos en la ley de Moisés que si un israelita se vendía como esclavo a otro israelita, ese otro israelita a los 7 años debía dejarlo en libertad. ¿Por qué? Porque eran familia, porque eran hebreos. Así que Pablo nos dice que en Cristo, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, ya no son enemigos. Y específicamente judíos y gentiles ya no son enemigos, sino que son ciudadanos del mismo reino, pero además son parte de la misma familia. Y como parte de la misma familia deben velar unos por otros y se deben cuidar unos a otros. Y por eso digo que eso es el segundo motivo por el cual debemos congregarnos. Algunos pueden decir que aman a los creyentes, porque tal vez resumen el amor como no tener problemas con nadie. Resumen el amor como diciendo, bueno, yo amo a los creyentes. ¿Por qué los amas? Porque yo no tengo problema con ningún creyente. Pero eso no es amar a los creyentes. Vos podés no tener problema con tu vecino. Y eso no quiere decir que estés amando a tu vecino. Hay personas que pueden congregarse y no lo hacen. Por lo tanto, mi pregunta a una persona que puede congregarse y no lo hace es, ¿de qué manera estás amando a tus hermanos? Seguramente de la boca para afuera dice, sí, yo amo a los creyentes para mí son lo máximo, los amo con todo mi corazón. Bueno, pero si vos podés congregarte y no te congregás, ¿de qué manera los estás amando? Porque según 1 Corintios 13 nos dice que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Así que si vos los estás amando y no te estás congregando cuando podés hacerlo, ¿de qué manera los estás amando? Porque estarías buscando tu propio interés por encima de los de tus hermanos. Si te congregás cuando tenés tiempo, si te congregás cuando estás de ánimo, todo se trata de vos, pero el amor no busca lo suyo. Pero si vos solamente te congregás cuando tenés ganas, entonces, ¿de qué manera estás amando a tus hermanos? Y el primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios y el segundo es semejante, amar a tu prójimo. Y no los podemos separar. Así que es importante que te congregues, porque si sos un creyente y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, sos parte de la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, tenés la responsabilidad de velar por la vida de tus hermanos. Hace unos años hablaba con Mariano y él me decía que debemos cambiar la mentalidad con la cual venimos a la iglesia. Muchas veces venimos a la iglesia con la mentalidad de consumidores. Venimos a la iglesia como si fuésemos al cine. Vos ponete a pensar por un momento, no sé si vas al cine, pero alguna vez habrás ido, y cuando vas al cine, vos no vas a tener comunión con otras personas. Vos vas al cine a ver la película, y vas, no sé, con la persona que vayas,
Te sentás, hablás solamente con esa persona y cuando te vas al cine no saludás a nadie, ni cuando entras saludás a nadie, porque sos un consumidor. No vas a tener comunión, vas a ver la película. Y a veces nosotros venimos con esa mentalidad a la iglesia. Vengo a escuchar un mensaje y punto. Vengo a escuchar el mensaje, a cantar y me voy a mi casa. Si esa es la mentalidad con la que nos congregamos, bueno, tendría cierta lógica que podés quedarte en tu casa y mirar una predicación por YouTube. Y seguramente hasta que el que predique tal vez lo va a hacer mejor que el que está predicando ahí el domingo. Pero el concepto que Pablo da en este texto de familia rompe con esa mentalidad. Porque la familia ya nos da una relación de comunión, de cercanía, de amor. En Gálatas 2, por ejemplo, nos manda a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso no lo podés hacer si no estás en una iglesia local. ¿Cómo vas a sobrellevar las cargas de tus hermanos si no estás en una iglesia local? Es en el contexto de la iglesia local que podemos vivir juntos como familia. Es en ese contexto de la iglesia local donde a veces vamos a tener problemas y vamos a tener que solucionarlos y lidiar con ellos. Es en el contexto de la iglesia local que vos podés velar por el alma de tu hermano, por la vida de tu hermano. Pero si no te congregás, no lo podés hacer. Si te congregás cuando tenés ganas, no lo podés hacer. Si venís a la iglesia con la mentalidad de escuchar un mensaje e irte a tu casa, no lo podés hacer. Pero como somos parte de la familia de Dios, la Biblia nos manda a congregarnos. Por ejemplo, lo vemos en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Dice el escritor de Hebreos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Noten lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para mantenernos firmes, para estimularnos, como dice ese texto de Hebreos 10, al amor y a las buenas obras, debo congregarme. Debo congregarme, no dejando de congregarme. Y ahí hay un mandamiento, no dejando de congregarme. Y se ve que ya en el tiempo del escritor de Hebreos, algunos tenían por costumbre no congregarse. Pero si no lo hacían, no podían vivir como familia. Y encima es muy interesante que en el contexto de Hebreos 10, el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en el versículo 26 comienza a hablar de la apostasía. Porque muchas veces está muy ligado. Obviamente que un creyente no se salva por congregarse. La iglesia no salva a nadie. Dios es quien salva. Y Dios es el que persevera a los santos. Y ningún creyente se va a perder porque no puede perder la salvación, porque Dios los preserva. Pero la manera en la cual Dios los preserva es por medio de sus advertencias. Y una de las maneras por las cuales Dios preserva a sus hijos es mediante la comunión de la iglesia local. Así que claro que es importante que te congregues. Y he visto este caso un montón de veces. Personas que comienzan a descuidar el congregarse y terminan lejos del Señor. En algunos casos es la evidencia de que no eran creyentes, pero en otros casos sí son creyentes. Y a veces vuelven al Señor porque son creyentes y Dios los hace volver hacia sí. Pero esa vuelta no es sin heridas. No es sin heridas. Porque cuando nos empezamos a relajar en el congregarnos, nuestro corazón se empieza a endurecer. Y he visto muchísimas veces personas que comienzan por dejar de congregarse, se alejan del cuidado de la familia y piensan que, bueno, no dejan de congregarse un día al otro, empiezan a menguar. Bueno, al principio venían todos los domingos, ahora de vez en cuando hace calor, cuando no tengo algo que hacer, y van surgiendo cosas. Y al principio se engañan diciendo, bueno, pero leo la Biblia en mi casa, igual Dios está en todos lados, leo la Biblia en mi casa y listo. Veo una predicación, y capaz algunas veces lo hacen. Pero con el tiempo se empiezan a enfriar. Porque el plan de Dios no es salvarnos y dejarnos aislados. Es que vivamos en comunión con otros creyentes. Y cuando no estamos en comunión nos empezamos a enfriar. Y muchas veces estas personas terminan alejadas de Dios. Aunque como dije antes, si son creyentes, Dios las hace volver. Pero esa vuelta no es sin cicatrices.
Por lo tanto, Pablo dice que judíos y gentiles ahora ya no son enemigos, sino que son uno en Cristo. Son ciudadanos de la misma nación, son miembros de la misma familia. Y en tercer lugar, el tercer motivo por el cual debes congregarte es porque sos parte del mismo templo. Nota conmigo, por favor, en el versículo 20. Dice, y miembros de la misma familia, edificados. ¿Y por qué usa la palabra edificados? Porque Pablo ahora pasa inmediatamente de la metáfora de una ciudadanía y de una familia a la metáfora de un templo. La palabra ahí edificados quiere decir construir sobre. Y claramente por el contexto no está hablando de un templo físico, sino está hablando de un templo espiritual, de los creyentes. Porque encima dice que viene hablando de la unidad que hay entre judíos y gentiles, de que somos ciudadanos, somos familia, y ahora habla de la construcción, pero esta construcción nos dice, noten el versículo 20, es este fundamento expuesto, es puesto sobre o mejor dicho, es el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que este templo se construye, dice ahí el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, claramente no está hablando de un templo físico, sino de un templo espiritual. ¿Y por qué dice que es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Tal vez te suena raro esto, porque decís, pero yo me acuerdo que en algún pasaje, 1 Corintios 3:11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ahora, ¿cómo ahora este nuevo pueblo es construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, nuevamente, está hablando acá Pablo de vuelta. Unidad, vida en comunidad, una nación, una familia, un templo. Y es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque ellos son los que transmitieron la enseñanza de Cristo. No es contradictorio con lo que Pablo dice en 1 Corintios 3:11. El fundamento, en realidad, que ponen los apóstoles y profetas es Cristo mismo. Lo que están enseñando los apóstoles y profetas es la enseñanza que Cristo le dejó. Y es la enseñanza que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Le está hablando a los 11, ya Judas se había ido. Así que le está hablando a los 11 apóstoles que están ahí. Y le dice lo siguiente el Señor Jesús, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué está diciendo? Cuando venga el Espíritu Santo, y la morada del Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo les iba a dar la capacidad a los apóstoles de recordar todo lo que Cristo les había enseñado, y les va a dar luz sobre las enseñanzas que Cristo les había dejado. Así que los apóstoles y profetas son los encargados de transmitir la enseñanza que Cristo había dejado. Y claramente la palabra apóstol, si bien ahí es enviado, por el contexto nos damos cuenta de que se refiere a un grupo reducido, a los 12 más Pablo. Así que no es una referencia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no es una referencia a cualquiera, es sobre el fundamento de los 12 más Pablo. Y los profetas, acá dice apóstoles y profetas, si bien podría ser una referencia a los profetas del Antiguo Testamento, y algunos dicen, bueno, tal vez podría cerrar esto, apóstoles Nuevo Testamento, profetas Antiguo Testamento, no dice profetas y apóstoles, dice apóstoles y profetas. Por lo tanto, por el orden, lo más probable es que se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Y los profetas del Nuevo Testamento tenían la misma función que los apóstoles. En el momento en el cual el canon todavía no estaba cerrado, ese es el contexto. Cuando la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que la enseñanza de los apóstoles y profetas es lo que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Y por eso
ya no necesitamos ese ministerio, porque esa enseñanza, ese fundamento, ya fue puesto. Y es la Biblia, es el canon, es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que por eso ya no hay apóstoles, por eso ya no hay profetas, porque no tienen que estar relacionados con el fundamento, con el inicio. Cuando comenzó la iglesia y todavía el Nuevo Testamento no estaba, solo estaba el Antiguo, todavía no estaba el Nuevo Testamento, los apóstoles y los profetas tenían la función de transmitir lo que Cristo les enseñaba. Pero ahora ya no es necesario porque esa enseñanza ya la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Y hoy en día ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, hay pastores o ancianos o obispos, son palabras intercambiadas en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacen ellos? Transmiten la enseñanza de los apóstoles y profetas. ¿De qué manera? A través de la predicación de la palabra de Dios. Así que Pablo pasa del ejemplo de la ciudadanía y la familia al templo. Este templo se construye sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, que es la enseñanza de Cristo. Pero noten cómo se lo describe a Cristo en este texto. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la piedra del ángulo ahí que describe Pablo ahí es una piedra que mantenía unidas dos paredes, dos muros primarios. Esa era la función de esta piedra angular. Y lo que está diciendo acá, a diferencia de Pablo, dice que Cristo es en 1 Corintios el fundamento, porque está dando otra ilustración. Acá está diciendo que el fundamento es la enseñanza de los apóstoles y profetas, que en última instancia sería Cristo mismo. Y a Cristo lo pone como la piedra angular por la ilustración que Pablo quiere dar acá. Porque Pablo acá viene hablando de la unidad, de que de ambos pueblos hizo uno, de que derribó la enemistad. Y ahora, mediante Cristo, que hizo la paz de ambos pueblos, es por medio de Cristo que estos pueblos que antes eran enemigos, ahora están unidos. Así como esa piedra angular unía dos paredes, dos muros, Cristo mantiene unido en Cristo. Están unidos judíos y gentiles. Y el crecimiento acá de este templo se da en el contexto de la unidad. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y la idea ahí de coordinado es estar conectados para formar un todo. Es mediante la unidad que la iglesia crece. Así que, nuevamente, si es mediante la unidad, ya el llanero solitario no aplica. Nuevamente, la metáfora que Pablo está usando acá apunta a la iglesia. Para crecer, no lo podés hacer aparte de la iglesia local. Si vos estás mirando solamente predicaciones por internet, sin congregarte en una iglesia local, no vas a poder crecer. Si vos decís, bueno, yo voy a la iglesia de vez en cuando tengo ganas, algunas veces sí, otras no, pero igual escucho predicaciones todos los días. Déjame decirte que te estás engañando. No vas a crecer. Porque el crecimiento, y no me lo estoy inventando, de vuelta, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Nuevamente, la unidad es en el contexto de la iglesia local que crecemos a la semejanza de Cristo. Una persona que se congrega en una iglesia bíblica, donde el pastor no predica ni como Sugel Michelén, ni como Miguel Núñez, ni como MacArthur, ni como Paul Washer, no predica como ninguno, es un hombre fiel a la escritura que expone el texto, pero no tiene los dones que tienen ninguno de estos hermanos. Una persona que se congrega en esa iglesia va a crecer más que otra persona que no se congrega en ninguna iglesia, pero ve 10 mensajes de MacArthur por día. La persona que se congrega en la iglesia, que su pastor no predica como ninguno de ellos, es un hombre fiel, pero no predica como ninguno de ellos, va a crecer más que aquel que está escuchando 10 predicaciones de MacArthur por día. Porque el crecimiento, nuevamente acá, se da en el contexto
de la iglesia local, en quien todo el cuerpo unido, unidad, va creciendo a la semejanza de Cristo. Y noten nuevamente ahora, el contexto acá es claramente esa iglesia universal con la cual todos los creyentes crecen, se manifiesta nuevamente en iglesias locales. Y por eso quiero hacer una aclaración acá. Es en el contexto de una iglesia bíblica donde vamos a crecer. ¿Qué es una iglesia bíblica? Una iglesia donde Cristo sea el centro, donde su palabra sea la autoridad, donde la Biblia se exponga con fidelidad, donde la autoridad no sea lo que dice el pastor, sino donde la autoridad sea la palabra de Dios y donde todo lo que hace en la iglesia se somete a lo que hace la palabra de Dios. Noten que este edificio es construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Podemos decirlo con estas palabras hoy en día. Es construido sobre la Biblia. Si no se predica la Biblia, no hay crecimiento. No es por ir a un lugar, a un edificio donde diga iglesia y haya una persona que diga pastor, que se diga pastor, pero que no predique la Biblia. No es en ese lugar donde vas a crecer. No es en ese lugar. Porque nuevamente es en el contexto de la unidad de una iglesia, pero sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que si te congregas en un lugar que dice iglesia, pero no se predica la Biblia, claramente no vas a crecer en ese lugar. No, y hasta a veces es peor estar en esos lugares porque la herejía te va corrompiendo. También me gustaría hacer otra aclaración acá. Porque Pablo dice que es la iglesia unida nuevamente sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y vamos a crecer en una iglesia donde se exponga la palabra de Dios y la autoridad sea la palabra de Dios y no las actividades. Una iglesia por tener 20.000 actividades no quiere decir que los miembros de esa iglesia vayan a crecer. Porque si en esas reuniones, en esas actividades no se expone la palabra de Dios, la iglesia no va a crecer. La autoridad no son las reuniones, es la Biblia, porque es el fundamento de los apóstoles y profetas. Es mejor tener una actividad, una reunión donde se predica la palabra de Dios que 100 donde no se haga. Una iglesia no va a ser más bíblica por tener reunión de jóvenes, de niños, de mujeres o de lo que sea. No va a ser ni más bíblica ni menos bíblica. Porque no es por el hecho de tener esas reuniones, es por el hecho de que se exponga la palabra de Dios. Nuevamente es la iglesia unida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si hacemos 100 reuniones donde tomamos mate y comemos bizcochito, no vamos a crecer mucho. Es sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y noten que Cristo es la unidad. Cristo es la unidad y también es interesante esto, no solamente una iglesia va a crecer a medida que se expongan las escrituras, sino una iglesia va a crecer a medida de que Cristo sea el centro de esa iglesia. Cristo es la piedra angular. Cuando vamos a decir, por decirlo de una manera, cuando Cristo se corre del medio, la iglesia se divide. Cuando las personas que sirven en la iglesia no lo hacen para exaltar a Cristo y quitan esa piedra angular y empiezan a servir para exaltarse a ellos mismos, la iglesia se va a dividir. Porque las personas ya no buscan exaltar a Cristo. Así que una iglesia bíblica es una iglesia que el fundamento es la palabra de Dios y es una iglesia donde se exalta a la persona de Cristo. Donde todos somos esclavos que estamos buscando exaltar a Dios. Porque cuando no se exalta a Cristo, el que predica empieza a predicar para su propia vanagloria. Los músicos que tocan para autoexaltarse. Las reuniones que se hacen en la iglesia son competencia a ver quién tiene más gente en su reunión. Y cuando estas cosas empiezan a pasar, es crónica de una muerte anunciada. La iglesia se divide y muchas veces termina desapareciendo. No la iglesia universal, pero sí la iglesia local. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Cristo dejó de ser el centro. Tal vez las personas exponían la Biblia, pero lo hacían para su propia vanagloria. Tal vez en las reuniones se trataba de hablar de la Biblia, pero lo hacían para competir, para autoexaltarse. Así que una iglesia bíblica es una iglesia donde Cristo es exaltado y la palabra de Dios es la autoridad. Pero notemos
¿Con qué fin? Entonces dijimos que debemos congregarnos, en tercer lugar, porque somos un templo y es en el contexto de la unidad que nosotros crecemos, es en el contexto de la iglesia. La iglesia coordinada y unida va creciendo. Pero en el versículo 22 usa el templo para dar una metáfora más. No solamente la unidad con la cual crecemos, sino ahora Pablo nos dice quién habita en este templo. Noten el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y nuevamente vemos claramente la Trinidad en este pasaje, el Padre enviando, el Hijo muriendo y reconciliando, y el Espíritu Santo ahora habitando en medio de su pueblo. Y este templo, claramente, que Pablo está diciendo acá, contrasta con dos cosas, con el templo que tenían los de Éfeso, el templo de la gran diosa Diana, diosa con minúscula obviamente, y este era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era un templo increíble, y en el templo, en el centro del templo había una estatua de esta diosa supuestamente. Y también lo contrasta con el templo de Israel, donde en el templo de Israel Dios moraba en ese templo en el Antiguo Testamento. Vemos que cuando Salomón termina de construir el templo, no era el templo que tenían ahí los judíos, pues ese templo luego fue destruido, pero vemos que Dios había prometido morar en ese templo. Y si contrastamos el templo que tenían los judíos, que había construido Herodes en ese momento, el cual era un templo magnífico, y comparamos el templo de la gran diosa Diana, al punto de que se le llamaba una de las 7 maravillas del mundo, comparamos esos dos templos majestuosos con 10 creyentes reunidos en una casa, como tal vez sucedía en los tiempos del Nuevo Testamento, es un contraste bastante importante, porque parecería que Dios moraría en esos lugares espléndidos, pero Pablo está diciendo, no, Dios mora en su iglesia. Compará por un momento las catedrales hoy, increíbles, con 10 personas reunidas en una casa. Parecería que Dios moraría en esos templos gigantes, no en medio de las 10 personas, pero Pablo dice que Dios habita en medio de su iglesia. Y si bien en 1 Corintios 6:19 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 3:16-17 describe a la iglesia, a los creyentes reunidos como morada de Dios. Así que lo que nos está diciendo este texto es que de alguna manera que no entendemos, Dios está presente en medio de su iglesia cuando su iglesia está reunida. Y eso es lo que hace a la iglesia gloriosa. No es el edificio que la hace gloriosa. No es tener un templo como el de Diana o como el de los judíos en ese tiempo. Sino que lo que la hace gloriosa es que cuando hay personas reunidas en el nombre del Señor, siguiendo los mandamientos de la Escritura, conformando una iglesia local, Dios se manifiesta en esa iglesia. Dios mora en medio de ella. Y eso es increíble. Así que cuando pensamos que Dios está en todos lados, es verdad que Dios está en todos lados. Pero es un error pensar que por eso no debes congregarte. Porque en el Antiguo Testamento Dios también estaba en todos lados. Pero Dios mismo promete cuando Salomón termina de construir el templo, que Dios iba a morar en ese templo. Y aún Salomón hace la misma razonamiento que hacemos nosotros. Él le dice en 1 Reyes 8:27, Dios, los cielos de los cielos no te pueden contener. Por más grande y majestuoso este templo no te puede contener. Pero no importa, el punto es que Dios había prometido morar ahí. Y Dios ahora promete morar en medio de su iglesia. En el Nuevo Testamento, cuando estamos reunidos con una iglesia, está reunida como la Biblia lo manda. Es una iglesia constituida. Dios mora en medio de esa iglesia, sin importar la inmensidad del edificio. Sin importar si lo que están reunidos son 15.000 personas o son 10 personas. Lo que esa la hace gloriosa es que Dios mora en medio de ella. Así que cuando nosotros nos estamos congregando de alguna manera que no entendemos, Dios es el templo de Dios, no es el edificio, no son las paredes, son las personas.
Y Dios está en medio de su pueblo, Dios mora en medio de su iglesia. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, que aunque era una iglesia insignificante, totalmente insignificante, Dios había abierto una puerta a la cual nadie iba a cerrar. Y el motivo es porque has guardado mi palabra. En contraste con la iglesia de la Odisea, que parecía una iglesia totalmente ostentosa. Pero Dios le dice que están muertos. Porque lo que define una iglesia no es la cantidad de sus personas o la inmensidad del edificio, sino que cuando son creyentes, siguiendo los parámetros de la Escritura, reuniéndose, Dios está morando en medio de su iglesia. Así que el tercer motivo por el cual debemos congregarnos es porque somos un templo y porque Dios mora en medio nuestro. Y por eso Dios se hace presente de una manera que no entendemos. Por eso no es lo mismo que te quedes en tu casa escuchando a MacArthur, porque Dios está en medio de su iglesia. Y eso también nos hace pensar la actitud con la cual nos congregamos. La manera, cuando vamos a congregarnos a la iglesia, debemos hacerlo con un corazón postrado delante del Señor. No podemos ir a la iglesia así nomás. Debemos meditar en lo que vamos a hacer. Aunque no podemos ver a Dios físicamente, Dios promete morar en medio de su iglesia. Cuando la iglesia está reunida, Dios promete hacerse presente, aunque seamos 5 personas. O 15.000, no importa. No importa la cantidad de gente. Hay una iglesia de 15.000 personas que puede ser apóstata, y hay una iglesia de 15.000 personas que puede ser una iglesia fiel. Y hay una iglesia de 10 personas que puede ser apóstata, y hay una iglesia de 10 personas que puede ser fiel. El punto no es la cantidad de personas, el punto es que sean creyentes, siguiendo las ordenanzas de la Biblia, reunidas en el nombre del Señor. Y cuando hacemos eso, Dios se manifiesta, aunque no lo entendamos, aunque que se manifieste en medio de su iglesia, no quiere decir que la gente se va a caer al piso, va a haber milagros, va a haber lenguas, no, nada que ver. Nada que ver con eso. Pero de alguna manera que no entendemos, Dios se hace presente en medio de su iglesia, que no lo va a hacer si te quedas en tu casa mirando una predicación por YouTube. Por eso debemos congregarnos. Hay 3 motivos por los cuales debemos congregarnos: porque somos ciudadanos del mismo reino, porque somos miembros de la misma familia y porque somos parte del mismo templo. Pero solo para terminar, tal vez vos decís, pero a mí me aburre ir a la iglesia. A mí escuchar una predicación es la muerte. O tal vez es porque no seas un creyente. Y claro que te va a aburrir ir a la iglesia. Y no te va a salvar ir a una iglesia. No te va a salvar. Lo que te puede salvar o lo que te va a salvar es el Evangelio. Es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo. Creer que Cristo es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba muriendo en tu lugar y que estaba cargando con tus pecados. Y la Biblia dice que si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Él, pasás a ser parte de la familia de Dios. Y es en ese momento que ir a la iglesia va a tener otra razón para hacerlo. Por eso te ruego, por favor, si vos estás escuchando esto y no sos un creyente, no pienses que lo vas a hacer por ir a la iglesia. La manera en la cual podés ser salvo es por medio de la fe en Cristo. Por eso te ruego que si vos estás escuchando esto y no sos un creyente, vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si somos creyentes, hermanos, a todos los creyentes que están escuchando esto, y por eso oramos en la costa por una iglesia local, porque no es chiste, es necesario las iglesias locales y que nos congreguemos en iglesias locales. Que el Señor bendiga su palabra. Iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, fe y alcanza
su triunfo